¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas Imperio Otomano? ¿Palacios lujosos? ¿Sultanes todopoderosos e intrigas de harén? ¿Pero alguna vez has pensado en la oscura realidad que se escondía detrás de esa fachada brillante? ¿Qué métodos usaba este vasto estado para mantener a raya a millones de personas en 3 continentes? La historia del Imperio Otomano es rica y compleja, llena de momentos de inmenso poder, logros culturales y, a veces, de una brutalidad escalofriante. Un aspecto que a menudo despierta tanto fascinación como horror es la variedad de métodos de castigo utilizados durante su reinado. Estos métodos, aunque brutales para los estándares actuales, no eran infrecuentes en los imperios del pasado. A menudo estaban diseñados no solo para castigar, sino también para disuadir a otros de cometer crímenes similares. Eran un espectáculo, una lección y una demostración de poder ilimitado. Cada ejecución, cada tortura, era una obra de teatro cuidadosamente coreografiada, diseñada para infundir terror en los corazones de los súbditos y disuadir cualquier deseo de desafiar la voluntad del sultán. En ese mundo, la compasión no tenía cabida, solo la eficiencia. En esta exploración, nos sumergiremos en algunos de los métodos de castigo más espantosos utilizados por los otomanos, arrojando luz sobre las duras realidades de la justicia en el imperio. Comencemos con un castigo que aterroriza solo con su nombre, el arrancamiento de ojos. Este método, tan espantoso como suena, a menudo se reservaba para aquellos que cometían ofensas graves contra el Estado. Se creía que era un castigo apropiado para traidores y conspiradores. La idea no era simplemente mutilar al individuo. El objetivo era más profundo. Según los relatos del viajero y escritor otomano Evliya Çelebi, esta tortura a veces se llevaba a cabo en plazas públicas, a la vista de todos. El condenado era inmovilizado mientras un verdugo, usando instrumentos afilados, le privaba de la vista. Este acto espantoso tenía la intención de dejar al individuo impotente, tanto literal como simbólicamente. Una persona privada de la vista se volvía completamente indefensa. Ya no podía conspirar, no podía liderar ejércitos, ni siquiera podía participar plenamente en la sociedad. Literal y metafóricamente, perdía su capacidad de ver el mundo y su lugar en él. Para muchos, este destino era considerado peor que una muerte rápida, lo que amplificaba aún más la severidad de este castigo. Era la transformación de un ser humano en una advertencia viviente y perpetua de lo que le sucedía a los enemigos del sultán. Perder la vista significaba perderlo todo, estatus, poder y futuro. La decapitación era una de las formas de ejecución más comunes y significativas en el Imperio Otomano. Se utilizaba para una amplia gama de crímenes, pero particularmente para aquellos considerados amenazas al Estado o actos de traición grave. A diferencia de otros métodos más lentos, la decapitación enfatizaba la eficiencia y la rapidez de la justicia imperial. Un golpe de espada o hacha era fulminante. Sin embargo, esta rapidez no restaba valor al espectáculo. El proceso de decapitación era a menudo un espectáculo público que atraía a multitudes que se reunían para presenciar la ejecución de los condenados. Esto servía para múltiples propósitos, era una advertencia severa para todos los presentes, un recordatorio de las consecuencias de desafiar la ley y un refuerzo del poder absoluto del sultán. Uno de los ejemplos históricos más significativos fue la decapitación del líder rebelde, el jeque Bedrettin. Este antiguo juez y místico otomano lideró una gran rebelión contra el sultán Mehmedi. Su movimiento, que pedía reformas sociales y económicas, ganó un seguimiento considerable, particularmente entre los campesinos y los sectores descontentos de la sociedad. La rebelión, sin embargo, fue percibida como una amenaza directa a la estabilidad y autoridad del Estado otomano. Después de que sus fuerzas fueran derrotadas, el jeque Bedrettin fue capturado y llevado ante el sultán. A pesar de su estatus de erudito religioso y ex juez, la gravedad de sus acciones no dejó a las autoridades otra opción que sentenciarlo a muerte.
Su decapitación tuvo lugar en la ciudad de Serés, la actual Serres en Grecia, y se llevó a cabo públicamente para servir como disuasivo para otros que pudieran considerar desafiar el gobierno otomano. La decapitación también era una herramienta militar. Después de una batalla, las fuerzas otomanas a menudo decapitaban a los líderes o soldados enemigos capturados, exhibiendo sus cabezas como trofeos o enviándolas de regreso a la capital como prueba de la victoria. Esta práctica espantosa servía para desmoralizar al enemigo y demostrar la destreza militar de los otomanos. No todos los castigos terminaban en muerte. La falaca, un método de castigo corporal, se usaba ampliamente en todo el imperio. Se aplicaba para disciplinar a soldados, esclavos e incluso a estudiantes en las escuelas. El castigo consistía en golpear las plantas de los pies con una vara o un palo. Aunque pueda parecer menos severo en comparación con otros castigos en esta lista, el dolor infligido por la falaca era intenso y podía dejar a la víctima sin poder caminar durante días. La falaca se administraba a menudo en público y el número de golpes se determinaba por la gravedad de la falta. Este método era popular por una razón cínica, no dejaba cicatrices visibles en el cuerpo. Era una opción preferida para castigos donde el objetivo era infligir un dolor extremo sin causar un daño físico a largo plazo que pudiera arruinar a un esclavo valioso o a un soldado. Este método era visto como una forma de infundir disciplina y mantener el orden dentro de las filas del ejército y la sociedad otomana, rompiendo la voluntad pero preservando el recurso humano. La horca era otro método común de ejecución en el Imperio Otomano, utilizado principalmente para crímenes como el asesinato, el robo y la rebelión. Al igual que la decapitación, las ejecuciones en la horca eran actos públicos. Se llevaban a cabo en espacios públicos, como plazas o a las puertas de la ciudad. Pero la horca tenía una característica distintiva: la disuasión duraba más tiempo. El cuerpo del condenado a menudo se dejaba colgando a la vista de todos como un sombrío recordatorio de las consecuencias del comportamiento criminal. En algunos casos, los otomanos empleaban variaciones más crueles, como el uso de ganchos o postes, lo que añadía un nivel extra de horror al castigo. Este método tenía la intención de servir tanto como retribución por el crimen como disuasivo para otros que pudieran considerar acciones similares. La naturaleza pública de las ejecuciones en la horca también reforzaba el poder del Estado y su capacidad para hacer cumplir sus leyes a través de medios letales. La amputación, particularmente de manos o pies, era un castigo reservado para ladrones y aquellos que cometían actos de rebelión. La amputación era un acto tanto físico como simbólico, destinado a incapacitar permanentemente al infractor y evitar que cometiera más crímenes. Este castigo se llevaba a cabo en un entorno público, a menudo en un mercado o una plaza, donde la gravedad del crimen se subrayaba con la dureza del castigo. Una persona privada de una mano se convertía en un paria. No solo estaba mutilada, estaba marcada. La visión de un ladrón con la mano cortada servía como un poderoso elemento disuasorio, recordando a todos los que lo presenciaban las consecuencias de violar la ley. En el sistema judicial otomano, la amputación se consideraba una medida necesaria para mantener el orden y proteger la propiedad. Este monumento viviente a la justicia servía como una lección diaria para cualquiera que pudiera codiciar la propiedad ajena. Si la amputación era una marca, la emasculación, la extirpación de los genitales de un hombre, era una de las formas más extremas de castigo en el Imperio Otomano. Se utilizaba principalmente como forma de retribución política o para castigar delitos sexuales graves. Este acto brutal estaba destinado a despojar completamente al individuo de su hombría y, por extensión, de su estatus social y poder. La emasculación no era solo un castigo físico, sino también psicológico, ya que privaba a la víctima de su capacidad de procrear y continuar su linaje. En la sociedad altamente patriarcal del Imperio Otomano, donde el estatus de un hombre y su capacidad para tener herederos lo eran todo, esto era visto como una de las penas más severas y humillantes que se podían infligir. Era un castigo que privaba a un hombre de todo lo que lo definía a los ojos de sus contemporáneos, borrándolo efectivamente de la historia.
Quizás el método de ejecución más infame y espantoso en el Imperio Otomano era el empalamiento. Este método implicaba clavar una estaca afilada a través del cuerpo, generalmente comenzando por el recto y saliendo por la boca o el pecho. Este método de ejecución no solo era insoportablemente doloroso, sino también una muerte lenta y tortuosa que podía llevar horas, o incluso días, en concluir. La punta de la estaca a menudo se embotaba a propósito, para que no perforara órganos vitales de inmediato, sino que los fuera desplazando lentamente. La persona moría por el shock, la pérdida de sangre o la infección, permaneciendo consciente durante gran parte del suplicio, una agonía que desafía la imaginación. El empalamiento a menudo se reservaba para aquellos que habían cometido los crímenes más atroces. Aunque la figura más infame asociada con este método de castigo es Vlad el Empalador, quien era un enemigo de los otomanos, ellos mismos no eran ajenos a esta práctica. Lo usaban como una herramienta de terror para suprimir la resistencia y mantener el control sobre sus vastos territorios. La visión de personas muriendo lentamente en estacas paralizaba la voluntad de lucha de cualquiera que lo presenciara. Los métodos de castigo utilizados en el Imperio Otomano fueron tan variados como brutales. Cada método servía no solo para castigar al individuo, sino también para enviar un poderoso mensaje a la sociedad en general. Estos castigos eran un reflejo de las duras realidades de la justicia en un tiempo en que mantener el orden a menudo requería medidas extremas. En una era sin prisiones modernas o sistemas de rehabilitación, el orden y el control se mantenían, en gran medida, a través del miedo. Al reflexionar sobre estos métodos, recordamos las complejidades del poder, la justicia y el control en uno de los imperios más formidables de la historia, que gobernó a millones de personas durante cientos y cientos de años. Para más información sobre los aspectos fascinantes y, a menudo, escalofriantes de la historia, asegúrate de dar me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto asegurará que nunca te pierdas una oportunidad de profundizar en el pasado con nosotros.